¿Recuerdan lo que sucedió en el Colegio Nacional de la capital? 4 estudiantes fueron expulsados luego de ser acusados de realizar bullying contra sus pares, obviamente. Y ayer la jornada estuvo tensa porque estos estudiantes tomaron la institución y otros se adhirieron a esta propuesta o a esta protesta. La compañera Jazmín García conversó con otros estudiantes que explicaron cómo se vivía este clima de tensión en la institución educativa y de cuándo viene. Adelante, Jazmín, con los detalles, por favor. Sí, gracias. Y este era el pasillo en el cual, según pudo captar una cámara de seguridad, el grupo de jóvenes arrastró a este alumno de segundo año para trasladarlo a una de las salas donde se estaba llevando a cabo esta peluqueada, entre comillas, que ellos mencionaban. Hoy el ambiente dentro del Colegio General Bernardino Caballero ya es diferente. Las clases se están tomando con normalidad dentro de los cursos que tienen alumnos hoy, porque otros lamentablemente siguen ausentes a raíz de todo lo ocurrido. Los directivos esperan ya desde mañana retomar con todo las clases. Esto es lo que nos decía al respecto uno de los directores, Seferino Ruiz. Ahora estamos totalmente normalizando las actividades, los alumnos ya están dando clases, ustedes ya verán acá en el jardín, están arreglando, están preparando los jardines de los alumnos, totalmente normal las actividades. Ahora, había un rumor de que como uno de los afectados era vicepresidente del centro de estudiantes, que alumnos de este centro estarían con intención de desprender nuevas medidas de fuerza. Sí, entre los 4 está el vicepresidente del centro de estudiantes, pero no creo que pase, no creemos que llegue a pasar eso. Y también pudimos hablar con algunos estudiantes acerca de lo ocurrido. En la mayoría de los casos están conformes con la medida disciplinaria adoptada por las autoridades de la institución y también del Ministerio de Educación, e incluso están completamente de acuerdo en ir retomando la normalidad de las clases. Esto es lo que mencionaban. Creo que fue justa la decisión. Que ya era hora ya de retomar las clases, que tampoco tomaron una medida extrema que no creo que hubiese sido necesario que por 4 alumnos que no se estuviese dando clases. Totalmente le apoyamos a los profesores y a los directores con esta decisión. Se hizo lo que se debía hacer hace mucho tiempo ya y ojalá que se normalicen todas las cosas así tranquilo como están en el colegio, todo en clases. Y ya con esto entonces se espera que, como les decía, desde mañana se pueda retomar con total normalidad el desarrollo de las clases aquí en el ex Colegio Nacional de la capital.